Bueno, uno de los aspectos más complicados que ha tenido la realidad de la ciudad de Cartagena ha sido la contaminación de su famosa bahía, la bahía de Cartagena. A mediados de la década de los 70 se creó un gran escándalo nacional por la contaminación mercurial de este principal cuerpo de agua de la ciudad. ¿Cómo recuerda eso Samuel Pinedo Brujés, uno de los más avesados periodistas de la ciudad? Bueno, la vida mía ha trascendido, ha transcurrido como periodista, y alguna época en que me equivoqué, fue una gran equivocación mía meterme en política. No quisiera hablar de ese tema de la bahía de Cartagena, de la contaminación mercurial de la bahía, sin antes mencionar el tema que mayormente me satisface y del cual me ufano: mi intervención en el Consejo de Cartagena defendiendo al alcalde Gustavo Lemete Román, en un consejo que estaba integrado por personas como Lacy de Segovia, Enriquito de la Vega, Napoleón Franco Pareja, José Schuster, Carlos Arturo Pareja. Era un consejo de lujo, de viejo. El joven era yo, ¿no? Y una noche me tocó defender a Gustavo, y yo digo que es el mejor discurso que he hecho en mi vida. Desafortunadamente, en aquella época el consejo y la ciudad eran muy pobres y el consejo tenía muy pocos recursos, y ese consejo no quedó, esa intervención mía en el consejo en una noche maravillosa que yo recuerdo perfectamente, pues habría quedado grabado y habría sido un gratísimo recuerdo para mí. Sobre el tema de la contaminación, fue un tema periodístico. Yo tenía en Fuentes 2 programas, en emisora Fuentes. Uno de ellos era el Gran Foro Dominical, que lo pasábamos el domingo de 11 a 2 de la tarde. Era un programa que tuvo una vasta sintonía, porque en el radioteatro de la emisora Fuentes se reunía mucha gente a ver y a escuchar el programa, que se realizaba en la gerencia de la emisora Fuentes, cuyo gerente entonces era Rafael Fuentes Martínez. El padre de Rafael, fundador de emisora Fuentes, era Fuentes López. Entonces comenzó la noticia, y la noticia se hizo posible por unos exámenes que realizaron en Miami, en la Universidad de Miami, gracias al esfuerzo económico del capitán de navío Julio César Reyes Canal. Julio César financió esos exámenes, y como resultado, el resultado que arrojó esos exámenes fue fundamental para el programa y para el debate que se armó, porque fueron 6 meses de debate, y a él concurrían. Hubo momentos en que Cartagena no estaba pendiente sino de lo que se hablaba el domingo en el Gran Foro Dominical. El presidente de Álcalis de Colombia, que era la empresa que todos conocemos como Planta de Soda de Cartagena, adquirió en México un proceso que los mexicanos a su vez habían comprado en Italia. El proceso electrolítico de la planta de soda producía un defecto de construcción, producía un escape de mercurio, que era el metal, porque es un metal pesado y el más peligroso que existe en el mundo. Producía una fuga, y este es el momento, como yo le decía ahora rato a este buen amigo que ha tenido la amabilidad de ponerme a hacer recuerdos. Yo le decía que bueno, nadie sabe a ciencia cierta qué cantidad de mercurio arrojó Planta de Soda en la bahía de Cartagena.
pero fueron toneladas, no fue poca, fue toneladas, fueron toneladas. Y el grado de contaminación lo registraron los exámenes, ¿no? Además, el debate ese, porque fue un debate periodístico y político, derivó también hacia la contaminación de las playas de Cartagena. Y yo te recordaba yo ahora que en el debate participó una joven que yo no he vuelto a ver más nunca. Ella hizo los exámenes de colibacilos en las playas de Cartagena, que ahora deben tener un mayor grado de contaminación por colibacilos, ¿no? Porque Agua de Cartagena está lanzando allí frente a Punta Canoa 300.000 metros cúbicos de agua sin tratamiento, y todos esos bacilos, todas esas bacterias, todos esos virus están llegando, recalando necesariamente en las playas de Cartagena, porque la corriente en Cartagena es norte-sur. Todo lo que sale por el río Magdalena viene a dar a Cartagena. Entonces Ivonne Bernier se llamaba esa joven que estaba estudiando, terminando ya su tesis de grado, pues se hizo el estudio de colibacilos en la playa. Así que el debate se redondeó en cuanto a su importancia y en cuanto a su trascendencia política, porque tuvo una trascendencia nacional. Cartagena es la ciudad más miseranda, pero también más querida de Colombia. Todos los colombianos quieren conocer a Cartagena. Claro que conocen la Cartagena, esa Cartagena antigua, colonial, pero no conocen la ciudad esa que vive en la miseria. Entonces, como te iba diciendo, una persona importante que era el alcalde de Cartagena en esa época fue el doctor Augusto de Pombo Pareja, quien era arquitecto. Tú lo conociste. Augusto se interesó, y en todos los programas esos dominicales él era inmancable. El presidente de la junta directiva de la planta de soda negaba el hecho ese de la contaminación, y lo negaba a brazo partido, ¿no? Y tenía recursos para manejar la publicidad o la propaganda, en ese caso, para hacerle ver a la gente de que la campaña tenía un objetivo politiquero. Después de muchos programas, porque esa campaña duró como 6 meses, un viernes, Augusto de Pombo me dijo: Samuel, yo voy a almorzar con el doctor López. El presidente de Colombia era el doctor Alfonso López Miquelsen, a quien yo conocía porque yo había sido del MRL y había estado en la jefatura política del MRL aquí en Bolívar, y como concejal de Cartagena, ¿no? Entonces Augusto me dijo: yo voy a almorzar el domingo con el presidente López y le voy a contar de la campaña esta que hemos estado haciendo, porque Augusto se consideraba partícipe de la campaña, porque era muy importante para Cartagena cortar ese veneno que estaba cayendo y que cayó sobre la bahía de Cartagena. Y voy a almorzar y le voy a contar, y le voy a poner el radio para que escuche el programa. Yo le di las gracias y ya yo estaba, te lo confieso, cansado, estaba quebrado, porque yo a las personas que se invitaban de Bogotá para que vinieran a conversar en el programa, lo financiábamos entre Rafael Fuentes Martínez y yo. Rafaelito fue consustancial en el debate, porque él era el dueño de la emisora y el gerente, y hacía los gastos y los compartíamos, que eran relativamente elevados en aquella época, porque se trataba de invitar a unas personas, darle los tiquetes de avión y el hospedaje aquí en Cartagena 3-4 días.
Total, un domingo, ese domingo en que Augusto de Pombo iba a almorzar con el doctor López Miquelsen, el programa se abrió, habían en Emisora Fuentes algo así, más de 100 personas. Pero en la mesa redonda de la gerencia donde se hacía el programa, con 6 micrófonos abiertos al aire, una de las personas que entró como invitado fue el capitán de puerto de Cartagena de esa época. Y yo lo vi que él entró con un frasco en la mano, cubierto con un periódico, lo mantenía como con un misterio. Y cuando habían transcurrido ya como hora y media del programa de dimes y diretes y de opiniones, le dije, capitán, dígame una cosa. Fue una intuición periodística, ¿no? Capitán, dígame una cosa. ¿Qué contiene ese frasco que usted desde que llegó lo trata de cuidar tanto con sus manos? Y el capitán de puerto dijo, esta es parte del mercurio que hemos logrado recoger en la bahía de Cartagena. López estaba oyendo el programa con Augusto de Pombo, que aparte de ser alcalde era mi gran amigo y una persona por quien yo sentí una positiva y gran admiración. Y me contó Augusto que López inmediatamente le dijo al asistente, llámeme al ministro, y ordenó inmediatamente cerrar el proceso electrolítico de la planta de soda. Si no hubiese ocurrido eso, posiblemente, porque yo estaba por escribir, tú me has dado en la vena del gusto, yo estaba por escribir, porque en estos días se volvió a hablar del atún enlatado que está saliendo con un grado alto, no de mercurio ya, sino de metilmercurio, porque el metilmercurio en la cadena de la vida que se llama, se convierte en metilmercurio, que es un veneno pavoroso. Eso provocó lo que se ha conocido como el mal de Minamata, que se produjo en una bahía del Japón, donde nacieron miles de niños deformes que después hacían sus congresos, eran niños deformes, que crecieron, adultos ya deformes, productos de la contaminación por metilmercurio, porque el metilmercurio, yo tenía la idea de que el metilmercurio era peligroso en los peces pequeños, no, entre más grande sea el pez, más grande es el veneno, por así llamarlo, que tiene de metilmercurio. Así que si uno se come una posta de pescado que tenga metilmercurio, pues no le pasa nada. Pero si uno lo come todos los días, durante un año, lo más seguro, si llega a concebir un hijo, es que el hijo nazca con labio leporino o deforme, faltándole 2 brazos o un brazo, o boquineto, deforme, en fin. En esa campaña nos sirvió mucho el doctor Moisés Pianeta. Yo nunca lo olvido porque él era un especialista en esas materias y llegó a decir... Pianeta Muñoz, el viejo. Pianeta Muñoz, el viejo, claro. El Moisés, sí, el médico. Él una vez afirmó en el programa, me parece estarlo viendo, era un hombre muy, muy inteligente y muy vivo. Muy vivo, hablo de inteligencia, ¿no? Dijo, los niños que nosotros hemos tratado en Cartagena como si tuvieran enfermedades mentales, no, los niños están afectados por el mercurio, por el metilmercurio de sus padres. Puede ser del padre o de la madre. Si la madre ha ingerido metilmercurio, pues el óvulo transmite ese veneno. Si es el varón, pues en el espermatozoide. De todas maneras, para mí me parece, tengo la sensación de que es la campaña más importante que yo he logrado realizar o que yo realicé en Cartagena como periodista. Bueno, Archie, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de dejar estos recuerdos de los años mozos.